Listo, jóvenes, buenas tardes. Esperemos un momento que se conecten más compañeros. Me quedaron pendiente de un grupo darme el número del proyecto que iban a hacer. Buenas tardes. Ok. A ver, no sé si está algún representante del grupo 1. Arrales, Zambrano no está. Salcedo, Robles tampoco. Robles sí está. Estimado Robles, buenas tardes. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Cómo le va? A ver, el grupo de ustedes me quedó pendiente de enviarme el número del proyecto que iban a hacer. Ya, ¿qué número de proyecto es ese? A ver, déjeme ver si lo encuentro por acá. Es el encendido, me dice, por fotocélula. Luces de velocidad variable, fuente de alimentación, control de luminosidad, temporizador de eventos, amplificador de audio, luz intermitente, fuente de poder, preamplificador para micrófono, relé de estado sólido, indicador de línea telefónica en uso, probador audible de continuidad, sirena electrónica, amplificador de audio con circuito integrado, luz nocturna automática con relé. ¿No es este de aquí? Me confirma si le está viendo en la pantalla y me confirma si ese es el proyecto. No es, ya. Porque este tiene la fotocelda, ¿verdad? Y es para encendido de las luces. Sí, aquí está la fotocelda, mire. Luz nocturna automática, dice. ¿Seguro no es este? Bueno, vamos viendo más. Este es el 15. Control de velocidad, amplificador de audio, indicador de nivel de agua, temporizador de eventos largos, generador de audio variable, voltímetro con LED, interruptor activado por sonido, interruptor infrarrojo, mezclador de audio. Esta es una de las aplicaciones más comunes de los amplificadores operacionales, mezclador de audio. A los que les gusta hacer sus
que es utilizar varios micrófonos, la parte de música, ¿no? Varios equipos y tener un solo audio, un mezclador de audio. Monitor de batería para automóvil, control de temperatura para cautín, luz de emergencia, órgano electrónico, control de tonos, estéreo, amplificador de audio de 8 vatios, luces pseudo aleatorias en montaje superficial, secuenciador de luces de 4 canales, punta lógica TTL, y ya no hay más. Es el 15 mismo. No hay más, estimado, que sea control de luz con fotocélula. Este es el único circuito que hay de esos, mi estimado Johnny Robles. Este es el prendido de las luces automáticamente con fotocélula. No hay más circuitos de esos. Ya, entonces proyecto 15. Listo, entonces ahí estaríamos con los compañeros que decidieron hacer proyecto de aula, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? A ver, no le entiendo acá. Tiene que hacer el circuito que está aquí en el libro. No, en tal caso le arma en una tarjeta perforada. Lo que quiero es que usted vaya armando el circuito. O sea, no ganaría nada si usted coge la fotocélula y la presenta. No. Lo que quiero es que usted utilice el cautín, que sepa desoldar elementos, que sepa soldar elementos, que sepa utilizar una tarjeta perforada, que sepa utilizar el protoboard. Esas cosas son las que yo quiero que usted vaya aprendiendo. No me sirve de nada que abra una fotocélula, explique y la vuelva a cerrar. A ver si... Tiene que terminar haciendo la tarjeta. O sea, este producto debe quedar terminado. En protoboard no es terminado porque cualquier rato se le cae los elementos y no es. Por lo menos debe quedar en una tarjeta perforada. Si es que va un poco más allá, ya podría hacer en la tarjeta, podría construirse la tarjeta que necesita. Y de hecho por aquí debe estarle dando. Aquí está la tarjeta. Ok, ahí se me fue. A ver, dígame. Timarán en el grupo. Ah, está con los unos. Dos, pero ahí están 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5 en azul y 2 en el grupo 3. Ya, nadie más va a hacer proyecto de aula, ¿no es cierto? Si nadie más va a hacer, aunque hay un grupo de 2,
pero bueno. Entonces, ojo, solamente para que tengan presente esto, ¿no? De qué grupo yo voy a esperar un mejor trabajo, del que más integrantes tiene. Eso es algo obvio, ¿no? No voy a esperar del grupo 3 cantos, no digo que hagan mal el trabajo, digo, pero yo voy a tratar de esperar más del grupo de 6 que del grupo de 2. Solamente para que tengan presente. Entonces, su trabajo escrito, su video, su circuito, tiene que estar casi perfecto, porque hay bastantes integrantes. ¿Sí? No es lo mismo hacer grupo de A1 o grupo de A2. ¿Sí? Eso quiero que le tengan presente. ¿Sí? Entonces, les acepto el de 6, pero también ya saben que el trabajo tiene que estar bien hecho. Entonces, en este caso, en el grupo de 6, ya la tarjeta ya no tiene que ser ni siquiera perforada, ya tienen que hacerle la tarjeta, ¿sí? Esta de aquí, que incluso ya tienen el diseño, las pistas, solamente tienen que imprimirle y hacerle en la baquelita, ¿sí? Entonces, del grupo de los compañeros del grupo de 6, ya tienen que presentar el circuito en la baquelita correspondiente, ¿sí? Del grupo de 5 puedo aceptarle en tarjeta perforada. No digo que hagan, digo puedo aceptarles. Ahora, si ellos deciden hacer la tarjeta como es, mejor, o sea, por mí mejor. Y de la misma manera, el grupo que están solamente 2 integrantes del grupo 3, no es que solamente me van a presentar en protoboard, ¿sí? En tarjeta perforada, o que mejor si es que le hacen la tarjeta tal cual. Entonces ellos van a tener más opción de tener un 10, ¿sí? en la presentación del trabajo, porque están haciendo entre 2. Pero si el grupo de 6 a lo mucho hacen tarjeta perforada, no esperarán que tener una máxima nota. A eso es a lo que me refiero, ¿sí? Así como yo les acepto que tengan hasta 6 integrantes, pero también tienen que trabajar, ¿sí? No, como dicen, nada es gratis en esta vida, ¿sí? Esa aclaración por si acaso, ¿sí? Ok, listo. ¿Alguien alguna consulta respecto a proyectos de aula? Para dar por terminado, entonces el día de hoy ya se han conformado 3 grupos. Cada grupo tiene el número del proyecto que corresponde y sobre ese proyecto serán evaluados, ¿sí? Acuérdense que tienen hasta una semana antes de los exámenes del segundo parcial para presentar todos los documentos que se piden. ¿Qué documentos se piden? ¿Cuándo son los exámenes? Buena pregunta. Las TESAI, bueno, ellos siempre terminan antes. Eso debería ser por octubre. Este mes es normal. Sí, este mes no hay nada para las carreras normales, entonces entiendo que tenemos hasta octubre. Pero ya yo de ustedes me programaría para este mes de septiembre ya tener terminado el proyecto. Sí, con eso no están en el corre-corre, porque cada docente les ha de querer mandar trabajos y todo lo demás. Entonces yo de ustedes me planificaría para terminar en este mes de septiembre. Sí, que ustedes estén libres para el mes de octubre y puedan terminar de la mejor manera. Ya les voy a ver el dato exacto de cuándo son los exámenes del segundo parcial, pero vuelvo y repito, no espere hasta el último minuto. Acuérdese que si usted no llega a presentar el trabajo, sí, para no ir con 0, lo que le toca hacer es presentar las tareas, participar en los foros, porque esas son las notas a las cuales está equivaliendo el proyecto, ¿sí? Vuelvo y repito por acá, a ver dónde estaba, ya aquí. Para quienes no hayan leído, revisarán, aquí está el planteamiento del proyecto de aula, ¿sí? Lo que tienen que hacer, a qué equivale a la nota de tareas y foros, ¿sí? Y no es obligatorio por si acaso. No sé si está el compañero
Carabalí, creo que es. Nunca aparece en clase y es el que le anda diciendo al coordinador que yo no le pongo en ningún grupo, que lo tengo marginado. No, en clase no está. Es por eso que no sabe qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Eso ya no depende de mí. Listo, entonces están las reglas claras, están los objetivos claros, ya están distribuidos los proyectos, están identificados los grupos, ya depende de ustedes nada más, ¿sí? Listo. A ver, del tema anterior de los osciladores con realimentación RL, RC y los de relajación, tengo que subirles una tarea y un test, ¿sí? Entonces ya les voy a subir entre hoy y mañana la tarea del tema anterior que terminamos y me quedó pendiente de colocarla, ¿sí? Entonces vamos a hacer una tarea, un test de, yo les aviso, eso quedaría, a ver, el test no, si está en el proyecto ya no, ¿sí? Pero usted se compromete en hacer el proyecto. Si es que no llegara a presentar el proyecto al final, por eso digo, la presentación del proyecto es una semana antes del examen del segundo parcial. ¿Por qué? Porque si usted hasta una semana antes no me ha presentado el proyecto, tiene una semana para ponerse al día en tareas y en foros, ¿sí? Porque a esas dos notas es a las que equivale el proyecto de aula, ¿sí? Entonces, si usted llega el último día a decir no alcancé a hacer el proyecto, lamentablemente tampoco va a alcanzar a entregar tareas y participar en foros, entonces va a ir sin nota, ¿sí? Más que nada, en la vida usted tiene que cumplir sus objetivos. Si usted se puso de meta hacer el proyecto, hágalo de la mejor manera posible, porque es en beneficio suyo, ¿sí? Y yo no me voy a beneficiar de eso, yo no voy a hacer negocio de eso, no voy a vender, ¿sí? Usted va a ser el beneficiado porque va a tener un poco más de habilidades para hacer un circuito electrónico, ¿sí? Un circuito práctico. Entonces el provecho es para usted, ¿sí? Entonces, si usted se puso como objetivo hacer el proyecto de aula, hágalo y hágalo de la mejor manera, ¿sí? Es el consejo que les puedo dar. Ok, entonces, como les indicaba, a ver, voy a ver si hoy les subo la tarea sería para la siguiente semana, pero el tema es sobre los osciladores, ¿sí? Y me falta una prueba también de los osciladores, sí, ya les voy a subir. A ver, ¿alguna pregunta en proyectos de aula? Sí, las pruebas sí, pruebas tiene que rendirme. Lo único que cambia es por tareas y foros. Sí, los test sí. Ok, listo. Entonces, ya no más preguntas sobre el proyecto de ahora, ¿no es cierto? Ya quedan definidos los grupos hasta el día de hoy. Bueno, ya nos extendimos una semana de gana. La semana anterior ya debíamos haber finiquitado esto, pero bueno. Vayan trabajando, no se dejen vencer el tiempo y háganlo, como les dije, háganlo bien. Acuérdense que ahí estaría, es una manera en la que pueden recuperar notas que tienen notas bastante bajas, entonces pueden de alguna manera recuperar, ¿sí? Ok, a ver, esto ya pasamos. Vamos al nuevo tema, a los circuitos digitales. Este se basa en la lógica booleana.
Sí, inventada por este señor aquí, George Bull, no, George Bush. Y se basa, en el caso nuestro, en lo que son las compuertas lógicas. Para no hacerles tan extensivos y explicarles de mejor manera en qué consisten las compuertas, que lo que me interesa es que ustedes sepan cómo trabajan, entonces vamos a pasarnos un poco a la pizarra. A ver, déjenme. Bueno, esperemos que nos funcionen los marcadores. A ver, pasémonos acá. Ok, listo, ahí se debe estar visualizando la pizarra. Listo. Entonces tenemos tres compuertas básicas. La negación, ¿sí? La AND, y la OR. ¿Ya? Ustedes tienen aquí entrada A, B, entrada A, B. Aquí tienen la entrada A y aquí tienen la no A. O la A complemento. ¿Sí? Eso es en sí las compuertas básicas. Luego, al igual que los elementos electrónicos, apareció el diodo, luego apareció el tiristor, o apareció el transistor y después fueron apareciendo otros elementos. Todos los demás están en función de estos elementos o compuertas básicas. ¿Cómo funciona esto para que ustedes lo entiendan? Vamos con la AND. Vamos a hacer un circuito eléctrico. Vamos a poner aquí con dos interruptores. Voy a colocar un foco. Ya, esta va a ser mi entrada A, mi entrada B, y esta va a ser la F de foco. Acá va a estar la F. Ya. Listo. Y vamos armando lo que se conoce como tabla de verdad. Vamos haciendo una tabla. A, B, y acá tenemos nuestra salida F. Con estos dos elementos, ¿cuántas posibilidades de combinación existen? Las posibilidades de combinación está determinado por 2 a la n. Este es el número de combinaciones que podemos hacer. ¿Sí? Entonces, n es el número de entradas. En este caso tengo 2. Entonces, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4 posibles combinaciones, que son las siguientes. 0, la una prendida, la otra apagada, la una prendida, la otra apagada y las dos prendidas. ¿Sí? 4 combinaciones. No tengo más. ¿Sí? El número de combinaciones nosotros la calculamos con el 2 a la n. ¿Sí? 2 entradas, 2 a la n sería 2 al cuadrado, que serían 4, y son 4 combinaciones. 1, 2, 3 y 4 combinaciones. Entonces vamos viendo. 0 significa que no se entiende. No se escucha o no se ve. Ya, a ver, vamos. Si el audio está entrecortado, vayan viendo la imagen. ¿Sí? Ojo, que no solamente estoy hablando, también está la imagen. Ustedes tienen que irle viendo entre las dos cosas, ¿sí? El audio y la imagen. Entonces, repito.
tenemos un circuito con dos interruptores en serie, un foco, ¿sí? Y vamos a hacer el análisis de este circuito. Como tengo dos entradas, ¿sí? Que sería A y B, son entradas, F es la salida, ¿sí? Es la respuesta de mi sistema. Entonces tengo una salida, dos entradas y una salida. Hablaba de cuántas opciones tengo de combinación en mis entradas. Eso se calcula con esta fórmula, 2 a la n, donde n es el número de entradas. Aquí tenemos dos entradas, A y B. 2 a la 2 es 2 al cuadrado y eso es 4. Entonces tenemos 4 posibles combinaciones, que sería las dos en valor 0, que serían desconectadas, la una desconectada y la otra conectada, la otra conectada y la otra desconectada, o las dos conectadas. Esas son todas las posibles combinaciones que yo puedo tener. Entonces ahora vamos viendo cuál va a ser mi respuesta, la respuesta del foco en este circuito. Entonces vamos con la participación de ustedes. Empecemos con Darío Bowen. Buenas tardes, estimado Darío. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Ok, listo, buenas tardes. Vamos con esta primera respuesta. Si A la tengo desconectada y B la tengo desconectada, ¿el foco está apagado o encendido? Apagado, ¿sí? No hay por dónde pase la corriente, está apagado. Entonces apagado significa 0, ¿sí? Listo, vamos con la otra. Si yo tengo desconectado el A, esta ya la pasamos, vamos acá. Tengo desconectado A, pero le conecto el B, ¿se prende el foco o no? No, desconectado el A, desconectado, y conecto el B. Tampoco, ¿no es cierto? Listo. Si hago al revés, conecto A, pero no conecto B, ¿se prende el foco o no? Si conecto el A, pero el B está desconectado, ¿se prende el foco? No, pues. Verá que el B está desconectado. Sí, solo está el A. El B no. Exactamente. Está desconectado uno. Ahora, ¿qué pasa cuando conecto los dos? Cuando conecto A y conecto B. ¿Se prende el foco? Ya, perfecto. Muy amable, muchas gracias. Listo. Sí. Entonces, ven, esta es la tabla de verdad de este circuito. Y hemos hecho el análisis en cada una de sus posiciones, de las 4 combinaciones. Entonces, solamente en una combinación, ¿sí?, el foco se prende. Y ahora ustedes pueden entender por qué la compuerta se llama AND. Primero, que esta es una palabra en inglés. Esto en español significa no. Esto en español significa y esto en español significa o. ¿Sí? Para empezar, eso. Son palabras en inglés. Entonces, aquí lo que hemos estado analizando, este es un circuito serie. Acuérdese bien, un circuito serie, porque el A está después de B. Todo está en serie en este circuito, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo o lo que estamos diciendo es que el foco se prende si A y B están activos. Ahora ya saben por qué se llama AND, porque el mismo nombre le está indicando lo que hace. El foco se va a prender, ¿sí?, solamente si A
y B están conectados. Por eso se conoce como compuerta AND. Y corresponde a un circuito serie. ¿Sí? Vamos viendo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos haciendo una... A ver, dígame. Internamente ese componente. Ya, ese componente debe tener transistores, sí, debe tener un comparador, un amplificador operacional. Algún elemento debe estar dentro de esta compuerta, ¿sí? Pero eso ya no viene al caso. Lo que usted necesita saber es cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona y para qué lo puede aplicar. Eso es lo que a usted realmente le interesa. Aquí adentro yo sé, va a haber resistencias, va a haber transistores, va a haber... Acuérdese que un amplificador operacional está compuesto de varios transistores. Sí, cada elemento está compuesto de elementos básicos. Los elementos básicos lo habíamos visto. ¿Cuáles son? Resistencias, capacitores, inductancias, esos son los pasivos. Y los activos, el básico es el diodo y el transistor. Entonces, en función de esos elementos, se compone un amplificador operacional. En función de esos elementos, debe estar compuesto estas compuertas lógicas. ¿Sí? Lo que está dentro ya es un poco, ¿qué sería? Indistinto para nosotros, ¿sí? Solamente vamos a utilizar el elemento como tal, la compuerta como tal. Y para eso nos interesa saber cómo funciona. Entonces ya saben que si yo conecto, primero que estamos en el mundo de los ceros y unos, nada más, ¿sí? Del mundo de los prendidos, apagados, ¿sí? ¿Qué sería? Abierto, cerrado, activado o desactivado, blanco o negro. Sí, estamos en ese mundo, en el mundo de solamente dos opciones. Entonces, si yo coloco entradas a este componente, solamente cuando las entradas de este componente están activas o están en 1, voy a tener a la salida 1. Caso contrario, ¿sí? Mi salida siempre va a ser 0. ¿Sí? Vamos viendo una aplicación así sencilla. A ver, ¿a quién se le ocurre una aplicación así sencilla? Práctica de este circuito. Lo interesante es ir entendiendo cómo funcionan e irle asociando a alguna aplicación. ¿Sí? Es la mejor manera de entender. A ver, ¿quién me dice qué aplicación se le ocurre con este circuito que acabamos de explicar? Dígame. Claro. Ya. Eso, y a todos los coloque en serie, ¿sí o no? El momento que activen uno, suena la alarma. Eso. ¿Sí? Esa puede ser una aplicación. ¿Sí? Otra aplicación, usted tiene un vehículo, ¿sí? Y usted, para arrancar el vehículo, usted necesita las llaves, ¿no es cierto? Digamos que el interruptor, y es un interruptor las llaves, ¿no es cierto? Entonces, el interruptor normal es el A, y ahora yo le voy a poner un botón oculto, uno que solamente yo sé dónde está, a manera de seguridad. Este botón va a estar oculto y lo voy a poner, puede ser con llaves o puede ser un interruptor normal, bien escondido, solo yo voy a saber. Entonces, por más que a usted le roben las llaves, ¿sí?, no van a poder prender su moto, su vehículo. ¿Por qué? Porque aparte de las llaves, usted necesita activar otro contacto más para que se pueda prender, ¿sí?
Usted está poniendo un sistema de seguridad de prendido para su vehículo. ¿Sí ven? Entonces, ya depende de usted verle la aplicación, ¿sí? Pero lo interesante es que sepa cómo funciona. Entonces, eso me hace un circuito serie. Y yendo a la electrónica, eso es lo que me hace una compuerta AND, ¿sí? Entonces, yo en una entrada voy a colocar la señal del switch y en la otra entrada voy a colocar la señal de mi botón oculto, y a mi salida le voy a conectar ya el arranque del vehículo. Entonces, no solamente basta con las llaves, sino con mi botón oculto. Si los dos se activan, ahí sí se prende. Si nadie sabe del botón oculto, nadie va a poder prender mi vehículo. ¿Sí? ¿Estamos claros con los ejemplos que hemos dado? Ok, listo. ¿Alguna pregunta? No. Ya, vamos. Vamos ahora con el otro circuito. Básico, que sería la compuerta, mejor dicho, que sería el paralelo. Un circuito en paralelo. ¿Ya? Esto es A y esto es B. Listo. Vamos haciendo el análisis. Esto se mantiene, son dos entradas, entonces 4 opciones, ¿sí? Y una sola salida, en este caso el foco. Vamos con el compañero Fabricio Quiñones. Buenas tardes, mi estimado Fabricio. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Ya, ok. Vamos haciendo el análisis de este circuito ahora, en el que A y B están en paralelo, ya no están en serie. Listo. ¿Qué pasa si los dos contactos A y B están desactivados, están abiertos? ¿Se prende el foco o no? No se prende, ¿no es cierto? Listo. Entonces mi salida es 0. ¿Ya? Ahora vamos viendo. En la siguiente combinación dice que el A está desactivado y el B le activo. ¿Qué pasa si yo le activo solamente el B? ¿Se prende el foco o no? No, mírele bien. Aquí está la fuente, viene la corriente, viene por este camino que está cerrado, viene, llega al foco y del foco regresa. Yo veo que sí se prende. Sí, ¿no es cierto? Entonces, sí se prende solamente con el B activado. Ahora, desactivo el B y activo únicamente el A. ¿Se prende o no se prende? También se prende, perfecto. Ahora vamos, ¿qué pasa si activo los dos, A y B? ¿Se prende o no se prende? Sí se prende, perfecto. Muy amable, gracias, mi estimado. Ya, entonces, ¿qué hemos visto acá? Acá en cambio está como que al revés, ¿no es cierto? Aquí se prende, basta con que una o la otra esté activado, o las dos, para que se prendan. La única manera de que se apague es cuando se apagan las dos entradas, ¿sí? Y esta es la que se conoce como compuerta OR. ¿Por qué? Porque dice que el foco se prende si A o B están activos. Si A o B, una de las dos, está activo o las dos están activas, se activa el foco. Ya ven de dónde salió la letra, la palabrita OR, del O. Una de las dos tiene que estar. A o B tienen que estar activos para que se prenda el foco. ¿Sí? De ahí salió el O y por eso la compuerta se conoce como OR en inglés. Una aplicación, ¿quién me dice una aplicación de este circuito?
No. ¿Nadie una aplicación del circuito? Dígame. Ujú. La una o la otra, claro. O sea, cualquiera de las dos tiene el mismo efecto. Sí, ese es un sistema en paralelo. Sí, usted hace la una o la otra. O y las dos funcionan. Las dos tienen el mismo efecto. Sí, es como decir, yo vivo en La Tolita y para llegar al centro puedo ir por el basurero o por el cabezón. Sí, tengo dos alternativas, pero a la final yo llego a mi objetivo, que es el centro. Sí, entonces tiene una alternativa o tiene otra alternativa. Aquí, por ejemplo, también aplica lo que dijo hace un momento respecto a las alarmas en una vivienda. ¿Sí? Yo puedo coger el A es el sensor de la puerta, el B es el sensor de la ventana y así todos, y los pongo en paralelo. ¿Sí? Entonces, apenas se active uno de los sensores y mi foco se va a prender exactamente. Ahí estarían funcionando como contactos normalmente abiertos. En cambio, cuando usted le ponía en serie, todos debían estar como contactos normalmente cerrados. O sea, todos haciendo camino. Solamente cuando se abre uno, ahí se activa. ¿Sí? Entonces, tiene que ver de qué manera usted les ocupa a los sensores. Si en paralelo o en serie. Pero también lo puede hacer. Ajá. Exactamente. ¿Sí? Usted ahí puede saber, cuando pone en paralelo, puede saber cuál se activó. En serie usted no sabe cuál se activó. Sí, está muy bien el ejemplo. No sé si estamos claros para aumentarle un poquito más del ejemplo del compañero que dice de la alarma, solamente para que tengan un dato curioso nada más. No sé si estamos claros con la compuerta AND y la compuerta OR. Bueno, ya me apareció el mensaje de los 5 minutos, entonces nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar para continuar. Por favor.
A ver, no sé si está, no está conectado. No está la compañera, bueno, no sé, no, como no les tengo registrados, no sé el nombre, solamente dice aquí Ceci. Y me indica si le puedo explicar esta tarea. Como les había dicho, uno de los grandes males nuestros es la comunicación, ¿sí? En primera, en ningún lado dice tarea. Es el proyecto de aula, ¿sí? Entonces, y la compañera o compañero, no sé quién será, tampoco viene a clase, entonces ahí son los malos entendidos y los problemas, ¿sí? Listo. Listo, entonces, a ver, continuemos. Estábamos con la compuerta AND y la compuerta OR, ¿sí? La compuerta AND, el A y el B tienen que estar activos para que mi salida se active. Por eso el nombre de AND, o su traducción en español y. A y B tienen que estar activos para que mi salida se active. Y la compuerta OR significa que A o B están activos para que se active mi salida. A o B o las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos. Cuando A o B está activa, mi salida se activa. Eso es lo que dice y por eso significa el nombre. A eso significa el nombre, la OR. Entonces, para aclarar un poquito el ejemplo que me parece interesante, porque una buena aplicación en este momento para ustedes es justamente esa: hacerse un sistema de alarmas, un sistema de seguridad. Entonces, ¿cuál de los dos utilizar? Esa era la pregunta. Entonces, vamos viendo. Usted, por una parte, este va a ser su controlador, el cerebro de su sistema de alarmas, ¿sí? Entonces, vamos viendo. Acá digamos que tiene usted su bocina, que es la alarma que le va a sonar, y por acá van a ingresar sus contactos, ¿sí? Aquí va a estar el contacto 1, aquí va a estar el contacto 2, aquí va a estar el contacto 3, ¿sí? Esta es la puerta 1, es la puerta 2 y esta es la ventana 1, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces usted aquí, como decía, el momento cuando yo tengo conectado de esa manera, yo voy a saber cuál se activó. Si abren la puerta 1, se me va aquí a accionar el indicador de la entrada 1. Entonces yo voy a saber a ver, ahí silenciamos ya. Entonces, en esta configuración yo sí voy a saber qué fue lo que me abrieron, si abrieron la puerta o abrieron la ventana y cuál me abrieron, ¿sí? Eso sí puedo saber, pero si se dan cuenta, yo estoy gastando una entrada por cada sensor. Vamos a ver, pero si ahora yo en la última entrada, ¿sí?, en vez de conectarme uno solo, yo me conecto, hagámosle por acá, uno, y en serie otro, y en serie otro, y en serie otro, y de ahí me regreso, ¿sí? Si se dan cuenta que estoy yo poniendo, yo que sé, la ventana 2, la ventana 3, la ventana 4, la ventana 5, ¿sí? Pero solamente estoy ocupando una entrada, ¿sí? Puedo poner varios sensores, pero solamente ocupo una entrada. Ahí en cambio
me funciona, sí, el momento que me abran una de las ventanas se me va a accionar la alarma, sí, pero no voy a saber cuál de las ventanas fueron las que abrieron, pero estoy ahorrando entradas. En cambio acá sé qué entrada abrieron, pero estoy gastándome ya una entrada, ¿sí? No sé si ya nos quedó un poquito más claro las ventajas de utilizar el uno o de utilizar el otro circuito. Este vendría a ser el equivalente al paralelo, este el equivalente al serie, ¿sí? No sé si quedamos un poquito más claros, si está clara la explicación. Estas serían ya estrategias para implementar, ¿sí? Una cosa es que usted sepa cómo funcionan los elementos y los circuitos, y otra cosa, la estrategia que usted tome para la implementación, ¿sí? Ahí eso ya depende de usted. Usted verá si tiene un controlador de 20 entradas y coloca uno en cada una, o compra un controlador de 4 que de cajón en cuestión costos le va a salir más conveniente y utiliza circuitos en serie, ¿sí? Entonces ahí usted ya tiene que jugar con costo-beneficio y más que nada va a depender de su estrategia de implementación, ¿sí? Entonces, como ven, no todo lo que se les puede dar en una asignatura es lo que ustedes van a aplicar. Uno en una asignatura les da las ideas, fundamentos de las cosas. Por ejemplo, cómo funciona una compuerta AND. En este momento ustedes ya saben cómo funciona una compuerta OR. Ya saben incluso por qué se llama OR y por qué se llama AND. Si les digo, háganme la tabla de verdad de estos elementos, van a ser de pronto el circuito que se acordaron, la AND es el circuito serie y la OR es el circuito paralelo. Y ustedes fácilmente pueden hacer la tabla, ¿sí? Entonces, el que ustedes sepan cómo funciona, eso sí se los puede dar en la asignatura. Las aplicaciones también, pero ya las estrategias de implementación, eso va a depender ya de su expertise, ¿sí? de sus habilidades de abstracción de las cosas y de dar soluciones medias inteligentes a los problemas que va identificando, ¿sí? Entonces, si usted tiene un cliente que no tiene muchos recursos y necesita en su casa implementar un sistema de seguridad, no le va a hacer gastar en el controlador grande que tiene 20 entradas, le hace gastar en el de 4 entradas y coloca los sensores en serie, ¿sí? Y el sistema le funciona. Ahora, si el cliente tiene y quiere saber exactamente qué es lo que pasó, ahí le hace comprar el controlador grande y le pone un sensor por cada entrada, ¿sí? Entonces eso ya va a depender de usted con el criterio que usted se maneje. Entonces acá lo que estamos viendo son los fundamentos de cómo funcionan las cosas y cómo las puede aplicar, ¿sí? ¿Estamos claros hasta el momento respecto a compuertas lógicas? Ya, de pronto algo se me pasó por alto, voy a regresar. Vamos a borrar esta parte. Es lo siguiente, los tipos de señales. Nosotros tenemos, aunque parece que ya lo vimos, una señal de este tipo, ¿sí? Por poner un ejemplo, esta es una señal continua o una señal analógica. Por lo general dividen analógico y digital. Pero en la industria una señal digital no es más que una señal DC sobre la cual colocan información. Si usted pone un osciloscopio, va a ver una señal de este tipo, ¿sí? Es un voltaje continuo y sobre ese voltaje van colocando información, ¿sí? Aquí hay unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros y deja de transmitir. Unos y ceros y deja de transmitir. Unos y ceros y deja de transmitir, ¿sí?
el equivalente a unos y ceros y deja de transmitir. Eso es una señal digital. Así es como funciona el internet que tenemos conectado, las señales, nuestro teléfono, todo eso con señales digitales, ¿sí? Si ven, esto es una señal continua en el tiempo porque tengo voltaje y tengo variación, tengo voltaje y tengo variación, tengo voltaje y tengo variación, ¿sí? De todas maneras es continuo en el tiempo, pero la información que aquí se maneja son ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, ¿sí? Ceros y unos, ceros y unos. Acá en cambio no hay ceros y unos, hay un valor diferente dependiendo del tiempo. O sea, aquí tengo 1 y acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 6. Si se dan cuenta, hay un valor en cada momento, hay un valor a lo largo de todo el trayecto y un valor diferente. Aquí los valores son constantes, ceros y unos sobre una plataforma, sobre un voltaje DC, ¿sí? Así se transmite la señal por el USB de sus teléfonos, el Ethernet que conectamos a nuestros computadores, todas las señales, ¿sí? Señal analógica y señal digital. En lógica booleana estamos hablando de esta palabrita, señales discretas, que es solamente el mundo de los ceros y unos, del abierto o del cerrado, ¿sí? Del prendido o el apagado, de esto nada más, de ceros y unos. Eso conocemos como señal discreta, ¿sí? 0 o 1, apagado, prendido, ¿sí? Entonces, para que vean la diferencia entre lo que es una señal analógica, una señal digital y una señal discreta, ¿sí? El sensor en el sistema de alarmas, el sensor que nosotros tenemos en la puerta es un contacto, ¿sí? Está cerrado cuando la puerta está cerrada y cuando la abren está abierta. Entonces estamos hablando de señales discretas. No me puede decir que es una señal digital, ¿sí? Porque no funciona así. Esta señal digital tiene una frecuencia, ¿sí? Y tiene una amplitud. La señal analógica tiene amplitud, frecuencia no, porque no es repetitiva, ¿sí? Pero tiene una amplitud y esta amplitud es variable, ¿sí? Eso como características principales de lo que son señales, ¿sí? Pero ya lo que quiero es que identifiquen estos tres tipos, ¿sí? Cuando hablen de señal analógica, ya es una señal que varía. Ejemplo de señal analógica es la temperatura. La temperatura al mediodía va incrementándose y por la tarde noche va disminuyendo, pero nunca hay un cambio brusco de decir tenemos 30 grados centígrados y pasó a 0 en un segundo. No se dan cambios bruscos, son continuos en el tiempo y van subiendo, van bajando, van variando, variables en el tiempo. Una señal digital, vuelvo y repito, la señal USB que ustedes tienen, la señal del Ethernet, todo ese tipo de señales, ¿sí? Tienen más o menos algo de parecido con lo que aquí les dibujé. Son ceros y unos manejados sobre una señal, sobre un voltaje, ¿sí? Específico. Y las discretas, en cambio, esas sí son solamente contactos, o ceros o unos, contacto abierto, contacto cerrado, prendido, apagado, día o noche, ¿sí? Solamente discrimina entre dos estados. Cuando hablamos de cero lógico y de uno lógico, ¿sí? Eso hablamos en álgebra booleana, en la lógica digital, ¿sí? O en la lógica digital, de cero lógico y de uno lógico. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de las computadoras o de las señales, esto en voltaje tiene un valor, ¿sí? Digamos que las señales entre 0 y 5 voltios, ¿sí? Entonces, de 0 a 0 a, yo qué sé, a 1, pongamos, de 0 a 1, esas variaciones de voltaje, ahora sí voltios, le considera como 0.
y yo qué sé, señales entre 4 a 5 voltios las considera como un 1 lógico, ¿sí? Eso en voltaje, ¿sí? No vayan a creer que 0 significa 0 voltios y 1 significa 1 voltio, no, es 0 lógico, algo que me signifique que está desconectado, apagado, ¿sí? Y 1 lógico que me considere que está prendido o activado, pero eso no tiene nada que ver con voltajes. Ahora, si es que yo quiero, puedo manejarme entre otros niveles de voltaje. Puedo decir entre menos 5 y 5. Entonces, si tengo de menos 5 a 0, es 0 voltios, y si tengo de 0 a 5 es 1 lógico, ¿sí? Si tengo de menos 5 a 0 es 0 lógico, y si tengo de 0 a 5 es 1 lógico. Es lo que yo quiera poner, ¿sí? Entonces, no estoy hablando de voltajes cuando digo 0 y 1, estoy hablando de lógicas, ¿sí? 0, que para mí significa apagado, desconectado, desactivado, y 1 que me significa conectado o activado. Pero en voltaje es lo que yo quiera ponerme. Eso si es que usted quiere hacerse su circuito de acondicionamiento, ¿sí? Usted puede tener un sensor y le dan valores, ¿sí? Mientras el valor esté en este rango, para mí va a ser 0. Y cuando esté en este otro rango, para mí va a ser 1 lógico, ¿sí? Acuérdese, ¿con qué circuito yo hago esto? Con el famoso amplificador operacional. ¿Por qué? Porque él compara dos entradas y él a la salida me dice si es o el voltaje positivo o el voltaje negativo. ¿Sí ven? Entonces, volvemos al elemento estrella de la electrónica analógica, que es el amplificador operacional. Pese a que ya estamos hablando de la electrónica digital, donde se manejan solamente dos criterios, el 0 y el 1. ¿Sí? Entonces, esa aclaración para que no haya malos entendidos después. Señal analógica, señal digital, señales discretas, y 0 lógico y 1 lógico no significa 0 voltios y 1 voltio, por si acaso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a esta aclaración que se acabó de dar? ¿Estamos claros en lo que es una señal discreta, en lo que es una señal digital y en lo que es una señal analógica? Ok, listo, vamos viendo entonces acá. Entonces, con lo que acabamos de ver hemos resumido, y yo creo que de mejor manera, toda esta teoría que vemos acá, ¿sí? La compuerta no, si bien es cierto, esa no les aclaré, pero lo único que hace es invertir la entrada. Es el único elemento que tiene una entrada y una salida. La AND y la OR tenía dos entradas y una salida, ¿se acuerdan? Este tiene una y una. ¿Sí? Si usted a la entrada le pone un 0 lógico, a la salida le da un 1 lógico. Si a la entrada le pone un 1, a la salida le da un 0. O sea, niega todo lo que encontró, lo que le coloque en la entrada. ¿Sí? Entonces miren, aquí también habla de los famosos 5 voltios. 5 voltios significa un 1, 0 voltios significa 0. ¿Por qué 5 voltios? Porque casi toda la electrónica digital funciona con este nivel. Si ustedes ven la polarización de un integrado digital, todos se polarizan con 5 voltios. ¿Sí? Por eso esto casi es estándar. 5 voltios, pero ya sabemos que no son 5 exactos, ¿no? Es un rango entre, no recuerdo si es entre 3,5 a 5 ya le considera un 1, y de 0 a 2,5 le considera un 0, ¿sí? En voltios. Entonces toda esta parte ya la hemos estudiado, ¿sí? Aquí pueden ver el integrado. Parece que un compañero tenía un proyecto, el del nivel de líquido, me parece que es, ocupa un integrado, y lo que tenían eran compuertas NOT, negaciones, ¿sí? Entonces ya sabemos qué es lo que hace. Aquí tenemos las
pruebas que ustedes pueden hacerlo en el protoboard, ¿sí? Aquí ustedes están ingresando una señal. Por ejemplo, aquí está vamos a hacer el análisis del circuito. Hagamos esto un poco más grande. Ya, vamos analizando el circuito. Ustedes aquí tienen la compuerta, ¿sí? Tienen la entrada y tienen la salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Si usted coloca, aquí está el pulsador, está abierto, ¿sí? Entonces, como está abierto, aquí en la entrada no hay 5 voltios, hay 0 voltios, porque está unido a la resistencia y a tierra, ¿sí? Entonces, aquí hay un 0 lógico. Veamos acá cómo es que aparece un 1 lógico, ¿sí? Acá aparece un 1 y permite que la señal, ¿sí? Permite aquí a salir el 5 voltios, entonces le activa solamente al LED de la parte de abajo, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Aquí a la entrada estoy ingresando con 0 voltios. Déjenme ver si es que puedo anotar. Ya. Aquí en este momento tengo 0 porque el contacto está abierto. Aquí tengo, como tengo 0 y es una negación, acá tengo un 1. Y tener 1 es tener 5 voltios, ¿no es cierto? 5 voltios. Si en este punto tengo 5 voltios y más acá también tengo 5 voltios, entonces esto de aquí es como si fuera un solo punto, o sea, como que se me anula todo esto de aquí, ¿sí? Porque es el mismo nivel de voltaje. Aquí tengo 5 y aquí tengo 5, entonces este ramal se me elimina. Lo único que me queda es este ramal de acá. Entonces esta luz se me va a prender, se me va a activar o va a ser un 1 lógico, ¿sí? Cuando la entrada es 0. ¿Estamos? Vamos a ver. Borremos. Listo. Vamos a ver cuando yo presiono. Si es que yo presiono, entonces tengo continuidad aquí. Lo que significa que los 5 voltios estoy poniéndolo acá. Aquí estoy poniendo un 1 lógico o estoy colocando 5 voltios, ¿sí? Lo que significa que al otro lado tengo un 0 lógico o 0 voltios, ¿sí? Si aquí tengo 0 voltios y acá la tierra también me indica 0 voltios, entonces ahora el ramal que estoy anulando es este de aquí. Estoy anulando esto de acá. ¿Y cuál es el que me queda? El de arriba, donde está 5 y termina en 0. Entonces el LED que se me va a accionar es el de arriba, con 1 lógico. Entonces, si ven, cuando yo le coloco el interruptor, dependiendo de la posición, se me activa el un LED o el otro LED, inverso al que yo le puse, ¿sí? Es la negación, y así es como trabaja, ¿sí? Hemos hecho el análisis del circuito. Verán que es un circuito bastante simple y hemos utilizado criterios básicos, ¿sí? Ok, listo. Entonces eso es lo que... Quitemos esto. Ok, ya. Eso es lo que me hace un circuito, una compuerta negadora, ¿sí? Si quieren implementarle, aquí pueden ver. Hablamos de la compuerta OR. El símbolo, por favor, la simbología también es bien importante, ¿sí? Si ustedes ven, este no es un semicírculo, ¿sí? Como que termina en punta, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la simbología se hizo para respetarla, ¿sí?
El momento que usted le cambia, ya en otra persona, otro técnico, no va a saber qué corresponde. Aquí al menos no es una línea recta, es un arco. ¿Sí ven? Vamos viendo con respecto al símbolo de la AND. Miren. ¿Dónde está el esto? Me fui muy abajo. Ya, a la AND. Mire, la AND en cambio, esa sí tiene una línea vertical. ¿Sí? Eso es recto. Aquí partes rectas y aquí sí es una semicircunferencia. ¿Sí? La simbología, por favor. Hay muchas observaciones en cuanto a los estudiantes de Luis Tello cuando hacen prácticas en las empresas. Personalmente, cuando yo estuve de tutor en unas prácticas de un muchacho que estuvo en la Termo Esmeraldas y tuve la oportunidad de entrevistarme con el supervisor de allá de la Termo Esmeraldas, una de las primeras observaciones es que los estudiantes de Luis Tello no manejan simbología. Se les pide que realicen un circuito y se inventan símbolos, se inventan o no conocen, que es lo más triste, ¿sí? Esas son quejas propias de la industria hacia el instituto. Entonces vayan haciendo y utilizando las normativas, ¿sí? Como son, no como usted las cree, como son, ¿sí? Ningún estándar es para creer, el estándar es para cumplirlo. De pronto ese concepto es para el ecuatoriano en general, ¿sí? No quiero decir de manera particular nada, sino de manera general para todo el ecuatoriano. El cumplimiento de las normativas es algo que no le echa mucho asunto, ¿sí? Si usted está por la noche en un semáforo, está rojo, no ve nadie, usted se pasa, ¿sí? Usted está interpretando la ley, está haciendo su juicio propio, porque la ley en cambio dice lo contrario. ¿Qué dice la ley? Semáforo rojo se detiene, semáforo en verde puede circular, ¿sí? Entonces el ecuatoriano, no pasa, no hay nadie, dale nomás, ¿sí? Ese es el pensamiento del ecuatoriano. Entonces, por eso digo, de manera general, el ecuatoriano muy poco caso le hace a lo que es estándar, norma o ley, ¿sí? Pero eso es lo que le va a marcar a usted como profesional, como buen profesional. Vuelvo y repito, hay quejas de las industrias de aquí de Esmeraldas respecto a los estudiantes de Luis Tello. Y no es que los docentes no los den. Yo en este caso, por ejemplo, estoy haciendo hincapié de la simbología de las compuertas, ¿sí? De pronto en electrónica igual, el capacitor es así, dos líneas paralelas. La resistencia es como unos triangulitos, ¿sí? El diodo es un triángulo con una línea y el ingreso es a la mitad y la salida a la mitad. Pero cuando ustedes dibujan los circuitos en las pruebas, en los exámenes, son otras cosas que ni se entienden, ¿sí? Entonces, esa queja no es solamente de nosotros, no es algo interno, ya es algo externo, y eso sí da mucho que pensar, porque son las empresas donde ustedes deben tener la oportunidad de poder ingresar a trabajar, y son esas empresas mismas las que están viendo que ustedes no tienen muchos conocimientos o no aplican los conocimientos impartidos, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado en eso y vayan utilizando lo poco que se les enseñe, ¿sí? No es que aquí se les dé gran cosa, pero lo poco que se les dé, que sepa y que sea bien entendido y bien practicado, ¿sí? Vamos con las compuertas, estábamos en la compuerta OR, vamos a ver qué dice. Igual hay los circuitos integrados, por lo general estos vienen con 4 compuertas interiores, de 2 entradas, una salida. Sí, esto es lo que encuentran en el mercado, estos son los integrados que encuentran en el mercado. Y como les había dicho, tenemos entrada A, entrada B y la salida, son 2 entradas, una salida. ¿Cuántas opciones tenemos de combinación? 4, acuérdense de la fórmula, 2 a la n, donde n es el número de entradas, ¿sí? Entonces 2 a la 2 es 2 al cuadrado y eso es igual a 4. Entonces tenemos la OR, ¿sí? ¿Se acuerda por qué se llamaba OR? Se llamaba OR por la O en español,
que significa que la salida se activa si es que A o B está activa. En este caso está activa la B, se activa, está activa la A, se activa, o si están activas las dos. Por eso se llama O, ¿sí? Es la misma tabla de verdad que nosotros sacamos del circuito paralelo, ¿sí? Aquí también está el circuito. Si quieren, vamos viendo, analicemos el circuito de este ejemplo. Vamos a poner, ¿sí? Aquí está mi entrada A y mi entrada B, y esta es la compuerta OR. Vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Dice, si las dos están en cero lógico, están abiertas, ¿sí? A es 0. ¿Por qué es 0? Porque aquí tenemos esta pata y va directamente a tierra a través de esta resistencia. Y la 2 viene acá, como está abierto, viene también a tierra. Entonces tengo 0 lógico y 0 lógico. Entonces, ¿qué dice la tabla de verdad? Cuando tengo 0 y 0, cuando tengo 0 y 0, mi salida es 0 lógico, ¿sí? Entonces, 0 lógico equivale a 0 voltios. Si aquí tengo 0 voltios y acá tengo 0 voltios, entonces esta línea se me elimina. Y aquí no tengo iluminado mi LED, ¿sí? Tengo 0 voltios. Tengo apagado. Entonces, si tengo 0 y 0, acá tengo apagado, ¿sí? Vamos a simular con una de las entradas activas, ¿sí? Vamos ahora a cerrar esta entrada, ¿sí? Presiono esta entrada, ahora tengo 5 voltios o un 1 lógico tengo aquí. Como tengo un 1 lógico, acá en cambio, como no presioné, tengo un 0 lógico. Como tengo una de las dos activas, acá en cambio ya tengo activo. Entonces aquí tengo 5 voltios o un 1 lógico, ¿sí? Si tengo 5 a la salida, ya tengo voltaje, tengo resistencia, tengo el diodo LED y tengo tierra. Entonces ya tengo un circuito activo y este se me activa. ¿Sí ven? Presionando una ya se me activa la salida. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si activo la otra. Si activo la otra, aquí ya no tengo 0, tengo 1. Y activas las dos, igual, la salida se activa, es un 1 lógico, igual va a seguir prendido, ¿sí? Entonces, la única manera es que las dos estén apagadas para que se me apague mi salida. ¿Listo? Comprobado el circuito de la compuerta OR. Aquí le da cómo montar el circuito. Si es que quieren, practiquen. Si es que tienen los elementos, aquí está el circuito para que lo copien y puedan ustedes experimentar esta práctica y comprueben lo que acabamos de simular en el circuito, ¿sí? Y la compuerta AND, que en esta lo que significaba era que A y B tienen que estar activos para que la salida se active. Entonces, A y B activos para que la salida se active. Por eso se llama I. El símbolo, de la misma manera, encontramos comercialmente el integrado de 4 compuertas interiores. Y las otras compuertas, como la XOR, está hecho en base a la OR. Es una OR exclusiva que se conoce, ¿sí? Y en esa la única diferencia, si ustedes ven, es que ahora cuando las entradas son iguales, la salida es 0. Y cuando las entradas son alternas, la salida es 1. ¿Sí ven? La OR era que aquí también era 1.
¿sí? La OR, vamos viendo, si hablamos de la compuerta OR, aquí también era 1, ¿sí? Pero esta compuerta que es XOR, OR exclusiva, eso es lo que se llama, lo único que cambia es que esta también va a ser 0, ¿sí? En la tabla de verdad. Entonces este le da otro significado. Ahora lo que me significa es que cuando las dos entradas son iguales, sean 0 o sean 1, basta con que sean iguales, mi salida es 0. Y las entradas cuando son desiguales me marca un 1. ¿Sí ven? La manera más fácil de entender el funcionamiento de las compuertas. De la misma manera tenemos el integrado correspondiente. El símbolo, este es igual que la OR, aumentada otra línea aquí curva al lado de las entradas, ¿sí? La única diferencia en simbología. Otra compuerta que tenemos es la NAND, ¿sí? Que es la AND. Si ustedes ven, es la AND aumentado este puntito aquí al final, ¿sí? Este puntito es que es la misma AND, pero le negó, ¿sí? Le niega. Entonces ahora la AND era activa la salida cuando las dos entradas eran activas, pero al ser negado cambia la salida. Ahora va a ser 1 en todo menos en el último, ¿sí? Es la negación de la AND, de la compuerta AND que nosotros ya vimos, el circuito serie, ¿sí? Le está negando. Y en la simbología es solamente colocarle un punto al lado de la salida, ¿sí? Lo que estamos negando es la salida. Vamos viendo, la AND originalmente, la compuerta AND, la tabla de verdad era 0, 0, 0 y 1. Esa era la tabla de la AND, ¿sí? Pero como le estamos negando, si aquí fue 0, entonces le pongo 1. Si aquí fue 0, le pongo 1. Si aquí fue 0, le pongo 1. Y aquí, como era 1, le pongo 0. Estoy negando la salida, ¿sí? Por eso es NAND. La NOR de la misma manera es la negación de la OR. Y la XNOR es la negación de la OR exclusiva, ¿sí? Y es otra combinación que me da otra posibilidad de utilizarla en mis circuitos. Pero todo parte de la compuerta negación, de la AND y de la OR. Podemos sacar equivalentes con otras compuertas, sí. Por ejemplo, aquí tenemos una AND con dos NAND, ¿sí? ¿Se acuerdan que la NAND era la AND con el puntito? Entonces con estas dos NAND he sacado una AND. Con una NAND puedo sacar una NOT. Con 3 NAND puedo sacar una OR. Sí, yo puedo utilizar. Si es que usted me dice no puedo conseguir el integrado con las compuertas OR, solamente venden compuertas NAND. Allá usted puede hacerse la OR con compuertas NAND, ¿sí? Aquí está la manera como puede hacerlo. Eso es cuando quieren ustedes poner un reemplazo. O el compañero que estaba haciendo el proyecto del sensor de nivel de líquido decía, estuvo complicado conseguirse el integrado, o no sé si ya se conseguirían. Entonces usted tiene una alternativa. Puede también ocupar el integrado correspondiente a las compuertas NAND y
e interconectar las entradas, ya tiene la compuerta negada, ¿sí? Entonces puede tener un equivalente de esa compuerta, puede utilizar otro integrado, ¿sí? Aquí volvemos al concepto de elementos, de reemplazos de los elementos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Familias lógicas. Bueno, estos son los integrados, las tecnologías CMOS. Y hemos hablado, son con tecnología MOSFET. Y acuérdese que estos son bastante delicados a la estática, por eso es que cuando usted lo toca debe tener precaución porque la estática las puede dañar. Entonces, este es con tecnología MOS, es lo que le está indicando, las tecnologías con las que son fabricados. Y creo que nada más por el momento de lo que es álgebra booleana. Ya vamos a ver los circuitos combinacionales, en qué consisten, ¿sí? Aquí usted ya pone condiciones, ¿sí?, de ciertas partes de su proceso. Usted tiene muchas entradas y pocas salidas, digamos en este caso una salida, ¿sí? Y dependiendo del comportamiento de la combinación de estas, la salida tiene que responder de una manera. ¿Dónde se ocupa esto? En electrónica directamente, y se ocupaba años anteriores, pero desde que apareció ya los controladores, la parte digital, todo esto se ha transformado en lógicas que se programan, ¿sí? Esto se ha transformado en programación, pero antes de los controladores, cuando existía la electrónica digital, se hacían los sistemas. Entonces, por ejemplo, digamos que tiene una planta de producción en el que, por un lado, usted identifica que está, yo qué sé, deshabilitado un sensor, apagado un motor, apagado el otro sensor, que detectó el sensor de presencia y detectó el sensor de fin de carrera. Entonces, en ese momento que actúe mi salida, ¿sí? Entonces, usted puede hacerse una combinación mucho más grande de entradas para accionar una salida. Y eso se conoce como lógica combinacional, circuitos combinacionales, sí, bastante utilizados, pero en el mundo actual no como electrónica, sino más bien como programación. Bueno, eso podemos verlo más adelante. Entonces, hasta aquí hemos topado todo lo que son compuertas lógicas, todas las que existen, las tecnologías y cómo funcionan, ¿sí? Básense en los circuitos que vimos. La negación es obvio, si pongo 0 sale 1, si pongo 1 sale 0. La AND es un circuito serie y la OR es un circuito paralelo, ¿sí? No necesitan ir más allá. Y las tablas de verdad usted puede hacerlas fácilmente simulando los circuitos, ¿sí? Listo, jóvenes. Eso es en cuanto a esta parte de compuertas lógicas y el inicio de lo que es el álgebra booleana, de lo que les va a servir en un futuro. Esto de aquí lo volverán a ver ustedes en lo que es automatización de procesos, ¿sí? Control y automatización de procesos. Ahí volverán a ver, necesitan este conocimiento para esa materia. Y lo que es programación en PLCs y programación en controladores, ¿sí? Ahí van a utilizar estos criterios de acá. Entonces, por el momento vamos viendo el funcionamiento y para qué sirve, cómo puedo aplicarlo, ¿sí? Jóvenes, ¿alguna pregunta de este tema de compuertas lógicas que hemos visto? Si he avanzado muy rápido, por favor me avisan. Si necesitan mayor explicación, no les quedó claro, avísenme y podemos volver a revisar y a repetir. Lo que me interesa es que ustedes vayan comprendiendo. Creo que he sido bastante sencillo en la explicación, sobre todo en el pizarrón, de explicación que se ha dado de las compuertas, su funcionamiento, ¿sí? Incluso las aplicaciones, su semejanza de las compuertas con los circuitos convencionales eléctricos, series y paralelos, como para que no se pierdan en el camino. Incluso hemos entendido, creo yo, por qué los nombres, por qué OR, por qué AND, ¿sí?
Entonces, por ese lado he sido bastante claro y creo que he tratado de transmitir lo más convenientemente la información. Pero sobre todo, si es que hay alguna todavía duda, algo que se requiera, que requieran ser aclarado o explicado de mejor manera, me avisan y lo estaríamos revisando, ¿sí? Si es que no hay preguntas al respecto, entonces terminemos por ahí la clase. Vuelvo y repito, me falta una tarea y un test del tema anterior de los osciladores. Entonces eso lo voy a estar subiendo, ojalá hasta mañana ya tenga subido, ¿sí? Entonces yo les avisaré con tiempo si es que va a ser una prueba para que tengan posibilidad de revisar la teoría y puedan rendir su test sin ningún inconveniente. Listo, jóvenes, entonces si no hay preguntas, quedemos ahí y que tengan una buena tarde. Gracias, pasen bien.